El Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento del Instituto Educativo Centro Social también tuvo su cierre de ciclo lectivo. Autoridades del instituto, del club, de la Mutual y hasta la misma inspectora Claudia Pintos estuvieron para acompañar ese momento que va a quedar en la historia, no por el hecho de tratarse de una entidad especial, sino porque esta promoción, la del 2016, es la primera promoción de esta institución educativa. Es por ello que también allí nuestras cámaras estuvieron para reflejar ese momento tan grato y de mucha emoción para los pequeños, pero también para los más grandes. Primero, quiero agradecer la presencia esta noche muy especial de nuestra inspectora, licenciada Claudia Pinto. Quiero agradecerte de una manera muy especial todo el apoyo en este proyecto educativo, por enseñarme cómo caminar en estos 2 años como directora, por ser tan humilde y tan sincera conmigo, por cada palabra de aliento, por escucharme cuando lo necesité. A los miembros de fundación, al representante legal, Claudio, que siempre está ahí en el teléfono cuando uno pide ayuda, miembros del club, Mutual, por estar ahí siempre cuando nosotros los necesitamos. Mis palabras hoy están dedicadas a mis alumnos y a las familias. Jardín. Tiempo de descubrimientos, tiempo de alegrías, de risas y de magia. Otra etapa termina. Otro año va a comenzar, como este, con sus temores, sus ansiedades, con tu carita atenta, inquieta y llena de preguntas. Hoy has llegado a la cima de una etapa que comenzaste a recorrer de la mano de mamá, de papá, de tus sueños, desde hace 2 años en este querido jardín. Aquí aprendiste a reconocer las primeras letras, los primeros números, jugaste a ser científico, bailarina, deportista, cantantes, superhéroes, personajes de cuento. He tratado de estar atenta a todo lo que necesitaba, de guiar el camino, de alejarlo de los peligros, de ofrecerte mi mano y de darte todas las herramientas necesarias para crecer. Te doy gracias por todo el amor que me diste, por los abrazos de oso, por los besos a sabor a masita, por tu sonrisa cómplice, por tus manos tiernas, por tu corazón tan inocente y tan puro que me llenaron el alma y me hicieron muy feliz. Gracias a los papás por todo el apoyo, por la confianza que depositaron en mí y en todo el personal docente, por la entrega, por todo, por estar ahí. Simplemente no tengo otra palabra para decirles que gracias. Perdón si en algo me he equivocado. Quiero que sepan que todo lo que hice, lo hice con mucho amor. Hoy tengo que soltar la mano, pero sé que otras manos te estarán esperando para seguir caminando hacia otra cima. Ya están listos, ya están listas para comenzar otra etapa, seguir adelante, pero quiero que sepas que cada vez que mires atrás, las puertas de tu querido jardín siempre estarán abiertas. Deseo que sean muy felices, que crezcan con alegría y que disfruten cada cosa que hagan. Hoy te digo hasta siempre, te guardo en mi corazón
Ya que no estés a mi lado, te llevaré en mi recuerdo, en cada risa, en cada juego, en cada lágrima, en cada canción. Quiero terminar con este poema que encontré, que resume todo lo que significa y lo que siento. Porque podés correr por una plaza redonda todo un día sin cansarte, porque dibujás calecitas de verano con crayón, porque regalás sonrisas a cambio de nada, de besos pegajosos y caricias suaves como el algodón, porque con tus ojitos soy capaz de perseguir pájaros y disfrutar de ese momento como si fuera mágico, porque podés caminar en puntas de pie y así campañar zapatitos en un sueño que solo vos sabés de qué se trata, porque podés dibujar palabras con las manos, reír, llorar, ser compinche y sobre todo niño, porque para mí fueron mágicos y hermosos, porque me hicieron reír cada día, porque hicieron que el sol brillara más fuerte, porque sé que aunque crezcas, me llevarás siempre en un lugarcito de tu corazón. Los quiero mucho, nunca los olvidaré. Felices fiestas y felices vacaciones para todos. Este nivel está promocionando a los primeros alumnos del nivel inicial. Ellos apostaron a esta institución. Queridos alumnos de la salita de 5, ustedes son los verdaderos protagonistas de este festejo. Deseo que compartan esta alegría con sus familias y empiecen a volar despacito hacia el nivel primario. Ustedes comienzan la nueva etapa, la etapa donde la seño de primaria lo va a estar esperando. Queridos docentes, ha sido un año de mucho trabajo, de espacios compartidos. ¿Y cuántas huellas han dejado en este año de labor? ¿Y cuántos recuerdos anidarán en su corazón de estos alumnos que hoy egresan? Elevo a ustedes mi más gran reconocimiento. Queridos padres, apuesten a esta institución educativa. Apuesten sus anhelos y esfuerzos para que siga creciendo. La escuela sola no puede educar ni formar a sus hijos. Necesita de todos ustedes. En la unidad recíproca que es escuela-familia, familia-escuela. Querida comunidad de esta escuela que comienza sus primeros pasos ya con el nivel primario, estamos transcurriendo la última etapa de este ciclo lectivo y me permito recordar que hace más de 2000 años Dios sorprendió a la humanidad haciéndose presente en un niño pobre en un pesebre. En este gesto tan sencillo podemos descubrir, como descubre esta institución, que aún en la noche más oscura puede brillar la luz. Porque esta escuela es la luz de un centro deportivo que está apostando a la educación. Entonces sigan brillando, apuesten a más, engrandezcan la patria desde la labor cotidiana. Porque entre todos, reconociéndonos unos a otros, sí se puede. ¡Feliz promoción 2016! Que tengan todos ustedes felices fiestas, que tengan felices vacaciones y por supuesto, Escuela Domingo Faustino Sarmiento, vamos por más.